contra la Corrupción del Ministerio Público presentó el caso Bufete Abogados VIP, donde se investiga una banda criminal que se dedica a la extorsión e intimidación de fiscales con el objetivo de desestimar casos bajo investigación penal. Ernesto Campo, fiscal contra la corrupción, indicó que fueron 5 casos en los que intentaron intermediar los supuestos abogados. La indagación llevó a la captura de 2 personas mediante una serie de allanamientos realizados la mañana de este martes 15 de diciembre. La información que tenemos es que este grupo delictivo, a través de la página web de la Contraloría General de Cuentas, posiblemente captaba a estas potenciales víctimas, que como repito son exfuncionarios o exempleados públicos, quienes habrían sido denunciados por el ente fiscalizador del Estado. Por medio de estas llamadas telefónicas, este grupo delictivo, que fue desarticulado esta mañana, entablaba comunicaciones con los auxiliares fiscales encargados de la tramitación de distintas investigaciones que tenemos a nuestro cargo, con el propósito de amenazarlos e intimidarlos para que procedieran a desestimar las denuncias. En este caso se implicaron a 2 personas que pudieron ser los responsables principales de las estafas. ¿Quiénes son los indicados? En este caso es el señor Rommel Francisco González Pinto y la señora Nancy Noemí Aquino Montenegro. Estas 2 personas fueron capturadas esta mañana en un inmueble ubicado en la colonia El Mirador, en la zona 11 de la ciudad de Guatemala. Realizaron 2 diligencias de allanamiento. El resultado de las mismas fue positivo porque se hizo efectiva la orden de captura en contra de estas 2 personas. Se incautaron una muy buena cantidad de aparatos telefónicos, computadoras y otros dispositivos electrónicos que sin duda alguna serán de relevancia para la investigación por la modalidad que era utilizada por este grupo, lo que les mencionaba en un inicio, que ellos se comunicaban a través de correos electrónicos, a través de mensajes por las aplicaciones como el WhatsApp u otras plataformas. Es así como el fiscal hace un llamado a los funcionarios y exfuncionarios que han sido víctimas de esta estructura criminal, pero que aún no han realizado la denuncia correspondiente. No cabe duda que al final de cuentas la corrupción, Sandy, se evidencia de muchas maneras y no solo desde las instituciones públicas, sino que las mafias están también dentro de cualquier lugar, hasta en un bufete que se dedicaba literalmente a la coacción, a la extorsión. Qué complicado, Julio, porque sabemos que las personas que estaban solicitando estos servicios profesionales ya estaban pasando por una situación complicada y que era como la esperanza, ¿no? Al final un abogado defensor es una esperanza para un acusado por un procedimiento penal, ¿verdad? Y que aparte de ello, estas personas se hayan querido aprovechar y bueno, lograron también así recaudar dinero ilícitamente. Qué difícil. Es terrible. Antes de ver los datos, solo explicar un poquito más ese modus operandi que tenían. Esta estructura criminal del bufete VIP se dedicaba precisamente a contactar a aquellos exfuncionarios o empleados públicos que ellos ya sabían de manera fehaciente, Sandy, que tenían problemas con la Contraloría General de Cuentas, es decir, por alguna malversación, por alguna cuestión que estaban siendo requeridos en investigación por el Ministerio Público. Les ofrecían sus servicios y les decían inclusive que tenían orden de aprehensión, les requerían grandes cantidades de dinero y por otro lado a los auxiliares fiscales del Ministerio Público les llamaban diciendo, mire, le llamo del Congreso de la República, de cualquier otra institución y necesito que el caso contra tal persona pues ya prácticamente desaparezca, ¿no? Terrible. Exactamente, y en los casos que también ya se llevaba un proceso, estas personas inventaban que había otro en contra de ellos y que podrían frenar ese para evitar entonces que la situación se pudiera complicar aún más. Entonces, esa era la manera en la que ellos operaban y es necesario poder tener mucha precaución y que también quienes hayan sido víctimas de esta estructura también puedan unirse a la denuncia, Julio. Sí, es lamentable, pero así es. Así que ya no se puede confiar de nadie en nuestro país. Vamos a los datos, por favor. Ahí los tiene ya nuestra producción listos para usted en pantalla, a efecto de que iniciemos el análisis. Evidentemente, las redes de corrupción no solo se encuentran enquistadas en el Estado, sino que hoy vemos cómo se desarticuló esta estructura criminal
acusada de tráfico de influencias que funcionaba desde lo privado, Sandy. Este bufete de abogados, recurriendo a la amenaza, a la coacción en contra del personal del Ministerio Público, trataba de lograr la desestimación de ciertos casos. Lo interesante de esta red criminal es que iba tras la casa específicamente de exfuncionarios públicos que habían cometido algún tipo de hecho delictivo por el cual estaban siendo investigados por el Ministerio Público. Haciéndose pasar por funcionarios de distintas dependencias del Estado, pues exigían a los auxiliares fiscales que pudieran acceder a sus peticiones. Y vemos entonces cómo también, al final de cuentas, el Ministerio Público en algún determinado momento logró darse cuenta de esta situación, hizo la investigación correspondiente y ahora aquí tenemos las capturas. No creo que sean las únicas 2 personas implicadas. Seguramente esto, siendo una red, tiene que ser todavía muchísimo más grande. Totalmente. Julio, pero qué riesgo también el que corren, porque ¿cómo te vas a poner tú? Por una parte, bueno, si se hubiera quedado solo con que a los clientes les decía, mire, yo le voy a ayudar a que no siga este proceso, les cobraban el dinero, tú dices, bueno, los engañan porque la gente a veces no sabe, piensan que tienen pues esas conexiones con otros organismos como el Ministerio Público, pero que vayan también con los fiscales. Qué terrible, ¿no? Qué ¿Hasta arriesgado, dónde ¿no? Sí. Sí. Literalmente decirle a los auxiliares fiscales, este caso hay que desestimarlo, es decir, si tenían su valor. Sí. Y por eso compartamos otros datos para seguir analizando esta interesante estructura criminal que esperemos se logre desarticular de una vez por todas. Y es que también, no conformes con ejercer este tipo de coacción, Sandy, contra la autoridad, prácticamente terminaban, al final de cuentas, extorsionando a sus propios clientes, haciéndoles pagar fuertes sumas de dinero. El modus operandi de esta red estaba tan bien diseñado que, como bien lo dijimos, le hacían creer a los exfuncionarios presuntamente responsables de hechos delictivos que incluso pesaba sobre ellos alguna orden de aprehensión y que iba a ser inminente su captura, pero que podían detenerla a través de contactos en el Ministerio de Gobernación y en el Ministerio Público. La corrupción y la impunidad están tan arraigadas en el Estado guatemalteco que permiten, Sandy, que este tipo de delincuentes se encuentren en un terreno fértil para poder actuar, y esto es evidente. Es imprescindible que cuando se tenga conocimiento de cualquier hecho relacionado a la corrupción dentro del Estado, los ciudadanos presenten la denuncia correspondiente. Y es que al final de cuentas, Sandy, parece que estamos luchando contra un monstruo que es imposible de vencer. Es como la lucha épica y titánica entre Goliat y David, pero aquí parece ser David el que va perdiendo. Totalmente. Pero tratando el tema de la corrupción, Julio, sin duda alguna, este es un claro ejemplo. Sí. Y vemos cómo hemos indicado, bueno, para que la corrupción exista, tiene que estar alguien que también pueda atentar a quien ejerce la misma. Entonces, corruptor aquí vemos, y el que se corrompe. Exacto. Es cierto. Bien dice que tanto peca el que paga como paga el que peca. Así es. Y de esta manera, entonces, la estructura no hubiese generado los ingresos que generó de esta forma si cuando les indicaban a las personas, mire, yo puedo frenarle este proceso, yo le voy a ayudar, págueme esto. Bueno, si existe entonces una transparencia o querer eliminar la corrupción, bueno, no, que me investiguen o que siga el proceso de ley, porque eso es lo que se debería realizar, pero también... Bueno, lo que queremos es librarnos también de las situaciones. Por otra vía. Y por eso hay personas que se quieren aprovechar también, ¿no? Entonces eso nos lleva a reflexionar algo. La investigación, precisamente, que el Ministerio Público no debe abarcar única y exclusivamente a los integrantes de esta red de abogados VIP. También tiene que abarcar a aquellos que fueron sus clientes que a través de la corrupción, porque hay que hablar claro, así es, tratando de dar dádivas para quitarse los problemas legales según ellos, pues contrataron sus servicios, porque al final de cuentas sabían que lo que estaban haciendo, supongamos que si hubiera sido factible hacerlo para esta red criminal de abogados, entonces era prácticamente un delito, era prácticamente caer en la corrupción y prácticamente un tráfico de influencias enorme, ¿no? Entonces, eso sí habría que determinarlo. Hemos ya presentado los 2 datos que teníamos para ustedes acá en esta noche, así que quizá sería bueno empezar a caer en esas conclusiones pertinentes, Sandy. Totalmente, Julio. Sin duda alguna, las investigaciones sobre este caso deben continuar, porque 2 capturas al final para una situación tan grande, se habla de una estructura, pero sí, sin duda alguna, debe continuar la misma. Aparte de ello, notar si existen otras que también estén operando, seguro que sean aisladas, porque este es un tema muy serio. Incrementan los niveles de corrupción y también, pues bueno,
se está enriqueciendo ilícitamente ciertas personas, ¿no? Entonces, por eso es importante que el Ministerio Público pueda continuar también con la indagatoria. Hoy creo que el fiscal Estuardo Campos nos deja una lección, ¿no? El encargado de la Fiscalía contra la Corrupción. Y es lo que tanto hemos dicho aquí en A la Medida, desde hace ya años en este caso. La lucha contra la corrupción es cuestión de los guatemaltecos y es algo que nos debe preocupar a nosotros y es algo que tenemos que erradicar de tajo, pero debe de cambiar precisamente con una persecución buena, debe cambiar con unas penas que sean ejemplares y debe de cambiar realmente creando esa confianza dentro de lo que sea una cultura de denuncia que le diga al guatemalteco, su denuncia es investigada y la persona que cae en estos hechos de corrupción que generalmente quedan en impunidad, ahora ya no es impunidad, sino que son castigados como debe ser de conformidad a la ley penal guatemalteca. Totalmente. Estas son las conclusiones sobre el caso. Estaremos atentos a qué es lo que pueda pasar en los próximos días sobre esta misma situación. Ya ha escuchado usted entonces los detalles sobre el modus operandi, sobre también estas detenciones que se han llevado a cabo y bueno, la Fiscalía contra la Corrupción que está siguiendo distintos procesos, de hecho, Julio, y que bueno, esperamos pronto ya tener resultados también, porque la corrupción es un tema que no se debe tolerar. Un mal que aqueja a los países latinoamericanos, pero un mal que Guatemala debe poder erradicar. Así que ahí le hemos presentado a usted precisamente este caso tan paradigmático, el bufete VIP, abogados ayudando, entre comillas, a través de hechos corruptos y mañosos a librar, en teoría, a otros exfuncionarios que habían delinquido. No puede ser, solo en Guatemala puede pasar esto. Julio, ya para ir concluyendo también con este tema, sí. Está el tema legal, pero ¿qué pasará en lo profesional? No, aquí esto es inmediato. Queremos ver la presencia, la participación y la respuesta de lo que es el Colegio de Abogados y Notarios. Es decir, esto rápidamente tendrá que ir al tema de lo que será el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios y la sanción tendrá que ser fuerte y de hecho probablemente la inhabilitación total. Y seguramente pues ahora así va a ser cuando ligados a proceso van a quedar precisamente inhabilitados de todo ese tipo de hechos y de derechos que como abogados en su momento tuvieron en sus manos. Pudiendo hacer el bien, decidieron delinquir. Bueno, vamos a concluir entonces con este análisis, debemos hacer una pausa. Cuando regresemos hablaremos de un problema social que está preocupando a nivel internacional, Julio. Las crisis humanitarias, pero aquí lo que son las tormentas, por ejemplo, ETA, IOTA y algunos otros fenómenos que han pasado, han dejado una previsión de prácticamente 1 millón de personas desplazadas. ¿Qué vamos a hacer? Después de la pausa lo analizaremos, por favor, acompáñenos. No cambien, nosotros somos A la Medida.